Muy buenos días a todos. Les saludo desde mi casa. Soy Jairo Buitrago. En la primera oportunidad que tengo de compartir un mensaje con ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo les saludo con un abrazo inmenso y pidiéndole al Señor, en el nombre de Jesús, que sea Él tomando las palabras de este mensaje que he tenido la oportunidad de escribir, para que llegue a aquel que necesite esperanza, aquel que necesite consuelo y claridad sobre la situación que pueda estar viviendo en este momento. En el nombre de Jesús, pido por todos aquellos que puedan llegar a escuchar y a ver este mensaje. Amén. Dios nos disciplina para darnos otra oportunidad. Este mensaje lo escribí en mi tiempo de convalecencia después de un accidente, en donde subieron muchas preguntas sobre por qué había pasado, si era un castigo, si era una maldición, si era reprensión, bueno, en fin, o por qué me estaba llegando esa prueba. Y pues, después de tanto ir leyendo, me di cuenta de que Dios nos disciplina para darnos otra oportunidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16 dice: Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Cuando Dios tiene un propósito definido para nuestras vidas, Él va a hacer lo que tenga que hacer para cumplirlo, así nos duela el proceso. Para Él somos preciados y una vez somos escogidos para su gloria, lo llevará a cabo hasta que se cumpla conforme a su plan, siendo fiel a sí mismo. Nosotros no escogemos a Dios, es al contrario. Nosotros muchas veces hemos escuchado que, bueno, encontré a Jesús. No, nosotros no encontramos a Jesús, porque Él no está perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, diferente a lo que nos hagan creer, a lo que nos hagan entender las personas, la sociedad u otras fuentes. Fue Él quien nos encontró y nos rescató. Una vez le abrimos el corazón, le reconocemos como el Señor, Él comienza un proceso. Así podemos verlo si leemos en el Nuevo Testamento la primera epístola a Pedro o la carta a los Filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como lo decía, nosotros somos especiales para el Señor. Y una vez Él empieza con nosotros, Él perfecciona su obra, porque nosotros venimos llenos de imperfecciones, llenos de pecados, llenos de dudas, de temor, y Él comienza a trabajar sobre nosotros. Muchas veces nos preguntamos en el camino de la vida sobre el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, debemos recordar que una vez conocemos a Dios y a su amor, empezamos el proceso de descubrir que Él tiene planes para nuestras vidas conforme a su voluntad. Esto significa que cuando decidimos seguirlo y servirle, la situación cambia porque su plan definido
en su potestad es claro, aunque muchas veces vaya en contravía con nuestros deseos, planes u objetivos personales. Es en ese momento en que nuestro carácter terco, testarudo o necio, como lo queramos definir, actúa llevándonos a ignorar que Él es Dios, que Él es soberano y que tiene control sobre todas las cosas, situaciones y tiempos en nuestras vidas, aunque a veces pensemos que no, o la sociedad nos quiera mostrar una realidad diferente. Él siempre sabe lo que hace con cada uno de nosotros. En Jeremías 29, verso 11, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Cuando ignoramos esto, estamos olvidando o tal vez queriendo pasar por alto el hecho de que cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador un día en nuestras vidas, dejamos de depender de nuestra voluntad para depender de un Padre que quiere lo mejor conforme a sus propósitos y no a lo que el mundo, la sociedad, la política u otras esferas o nuestros propios deseos quiere hacernos creer. Empieza ahí el conflicto, porque nosotros queremos seguir viviendo en busca de lo mejor, lo cual en sí no está mal. Lo malo está en que queremos adaptar nuestras decisiones a lo que vemos en el mundo como bueno, a lo que la economía nos ofrece o a lo que una sociedad pretende darnos como bienestar y tranquilidad. Todas las veces Dios nos está indicando por dónde ir. A través de su palabra nos da consejo, a través de los pastores, a través de nuestros líderes espirituales, a través de nuestros padres cuando ellos conocen la palabra. Pero en nuestro entendimiento cambiamos muchas cosas para adaptar los planes a nuestro deseo, lo cual realmente es un error, una necedad, una burrada, como lo queramos definir, como lo queramos llamar. Vemos que, por ejemplo, en la Biblia encontramos en el libro de Jonás que Jonás fue llamado a hacer algo específico, con puntos y señales sobre lo que tenía que hacer en Nínive. Pero él consideró que era mejor hacerlo a su manera y tomó ciertas decisiones que después trajeron unas consecuencias. Dios llega y comienza a tratar con él y lo disciplina, a lo cual se acuerda de que Dios es el Dios soberano. Él clama, Dios lo rescata después de la boca del gran pez, pero vuelve a ser llamado para lo que había sido llamado. Finalmente lo obedece, va a Nínive, pasan otras cosas, se arrepienten de su pecado y eso hace que se le salga la furia a Jonás, pero pues es el plan de Dios y Dios es soberano para tomar decisiones. Podemos leerlo en los 4 capítulos que tiene ese libro. Hay más casos de personas que son tratadas por Dios en la palabra. Por ejemplo, Pedro cuando niega a Cristo, pues él viene a recibir un trato por parte de Dios para ser después el apóstol Pedro. David cuando peca con Betsabé, vemos por ahí muchas cosas en las cuales él incluso pues cuestiona en cierta manera, pero él se da cuenta de que comete su error. Cuando llega el profeta Natán y le dice que él fue el que cometió el pecado. Y muchos otros casos, Jacob, que era un engañador y después termina siendo un hombre de Dios. Lo que debemos tener en cuenta es que lo que hace Dios al disciplinarnos tiene un objetivo divino y un propósito.
De eso hay bastantes versos en la Biblia que nos pueden indicar sobre ese tema. Como hijos de Dios, tenemos un privilegio a diferencia de los que no se han convertido de sus malos caminos, es decir, que los inconversos no tienen. Nosotros vamos a estar bajo la disciplina, bajo el ojo constante, bajo la supervisión de nuestro Padre Celestial. Y eso es para que aprendamos a caminar en obediencia a Él. De nosotros depende si vamos a tomar el camino más doloroso o comenzar a dejarnos tratar. De eso nos habla la palabra, porque cuando el Señor nos disciplina es porque nos ama. Así en la vida las personas digan que es lo que está haciendo Dios, que Dios es muy cruel. No, Él lo que está haciendo es por amor. Hay muchos más versículos y vamos a leer algunos que nos hablan respecto a la disciplina que se recibe de Dios. Porque cuando nuestro Padre Celestial nos disciplina, es muestra de su amor por nosotros. Deuteronomio 8:5 dice: por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Eso es lo que hacen los papás cuando aman a un hijo y no lo quieren ver cometiendo tantos errores. Que también Él nos disciplina para nuestro bien. Job 5:17 dice: he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. La disciplina nos molesta, nos va a doler, pero al final va a ser para nuestro bien. En Hebreos 12:11 podemos leer: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dios nos disciplina para mostrarnos cómo caminar conforme a su corazón. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios nos disciplina, es para nuestro bien como sus hijos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La disciplina, así nos duela, tiene el objetivo de mostrarnos el amor de Dios. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como hijos suyos, Él nos va a azotar. Y suena duro, pero esa es la verdad. Por ello mi mensaje y oración es para que aceptemos la corrección de Dios en su momento. Al disciplinarnos, Él quiere librarnos de perdernos o incluso de la muerte. 1 Corintios 11:32 nos dice: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Proverbios 13:1, por ejemplo, dice que el hijo sabio acepta o recibe el consejo, la disciplina del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La palabra acepta y la palabra disciplina las uso yo como paréntesis para parafrasear. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la reprensión tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Eso es solo para mencionar algunos versículos que nos muestran la importancia de aceptar la reprensión divina cuando sea necesario. La idea de hablar sobre disciplina en nuestras vidas y hacer este preámbulo es porque debo hacerles saber a ustedes sobre el proceso de disciplina que Dios ha tenido conmigo, el cual no ha sido fácil en mi vida,
como un revulsivo, ya sea para seguir por donde venía o para despertar y vivir una vida de acuerdo a lo que he recibido, que es por gracia, y llevar un mensaje de esperanza, fe y estar despiertos en la palabra de Dios. Yo puedo tomar cualquiera de las dos opciones, pues yo prefiero en este momento compartir ese mensaje, porque mucha gente puede estar pasando por este proceso y preguntarse por qué. El día 14 de mayo de este año 2023, es decir, hace un mes, después de haber trabajado como siempre, por gracia y bondad de Dios en un tiempo en que por lo regular es de poco trabajo, dado que como guía de turismo bilingüe, en uno de los meses donde poca afluencia de turistas hay aquí en el eje cafetero de Colombia, eh, al departamento del Quindío pues no llega muchísima gente en esa época, y pues sus principales atractivos son el Valle de Cocora, en Salento, un municipio, Finlandia y lo que nosotros llamamos los pueblos cordilleranos. Decidí entonces darme un rato al finalizar mi trabajo de esparcimiento jugando tejo y tomándome las cervezas. Después de terminar de dejar mis apreciados turistas en su hotel. Esa agradable actividad que se suponía debería ser es la que terminaría siendo excusa perfecta para quedarme más tiempo del necesario en un sitio que definitivamente no me ofrece nada de lo que Dios pretende darme o pretende darle a un hombre que ya ha conocido la libertad de los vicios y que ha sido llamado por él, y la fortuna de esperar una nueva vida y la promesa de vivir una eternidad. También de ofrecer un cambio en la vida, en amor, servicio y rescate de todo aquello que nos aleja de una plenitud a través de conocer la obra de Cristo en la cruz, para darnos perdón y misericordia que fuera perdida en el huerto del Edén, posibilidad de recuperar entonces todo lo que en un principio fue entregado por Adán y Eva en el inicio, y que hoy a través de tantos engaños y mentiras del diablo y sus estrategias muchas personas no pueden encontrar. Debí haber regresado a mi casa para dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, que es la Biblia, a tener un tiempo de adoración, a quien solamente por amor y misericordia infinita y constante me da más de lo que se necesita, en vez de llenar mis vacíos y mis deseos con juegos vanos, licor y desperdicio de tiempo. O incluso dedicarle ese tiempo a mi niño de 5 años. Eso que hice ese domingo solamente era terminar de pisotear de forma errada como hombre soberbio, disimulando de divertido, ignorando o mejor despreciando que un día conoce la grandeza de Dios, el que me ha permitido tener una segunda familia después de haber desperdiciado la oportunidad con la madre de mi amado hijo mayor, el poder estudiar y retomar mi formación académica, alejándome de tantos momentos que lo que hacen es hacernos perder el rumbo. Pero la Biblia me lo había dicho hace años en una prédica a través de un pastor, a quien amo y respeto, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Lo podemos leer en Proverbios 16-18. Siendo hoy el 20 de mayo, cuando escribí esto, pues fue cuando comencé a pensar en poder compartir este mensaje, y ya hoy, 20 de junio, he tomado esa decisión. Fui hospitalizado, luego operado de fractura en mi clavícula, de tener contusiones en la cabeza, raspaduras en muchas partes del cuerpo. Por acá tengo por ahí una pequeña marca. Y en una situación inesperada, impensada, y la cual es un llamado serio de parte del Dios y dueño de la vida, no morí porque su gracia estuvo presente, su misericordia.
para recordarme de su gran amor y paciencia, y que un día fui llamado a servir, a hablar de su deseo por salvarnos a través de todo lo que Él ha preparado para nosotros, lo cual es su propósito y para lo cual fui rescatado. Pero por años preferí ignorar ese llamado y, al igual que Jonás, fui llamado a cuentas. De forma que en medio de mi soberbia no esperaba que fuera a tener un encuentro casi con la muerte, con ese accidente. Después de días y noches difíciles, decido simplemente decirle a ustedes que solamente se viven situaciones de ese tipo y se tienen dos opciones: seguir el camino que estaba transitando o girar 180 grados y aceptar el llamado de Dios para hablar de su palabra, de las buenas noticias que el Evangelio de Cristo nos ofrece para nuestras vidas. Es decir, yo puedo seguir mi vida como la puedo estar llevando, o simplemente darme vuelta y mirar qué es lo que quiere Dios para mi vida. Es lo que hacemos muchas veces: ignorar. Yo prefiero el día de hoy hacer lo que estoy haciendo y me siento feliz, me siento tranquilo, y aunque sé que tengo que aprender muchísimo para seguir hablando de Él, y sobre todo tengo que vivir una vida en rectitud para no ser hipócrita, es lo que debo hacer. Esta es una oportunidad de seguir adelante, de vivir nuevas experiencias que de seguro han de hacernos vivir gozo, tal vez de sufrir un poco y de ver cómo se cambia la vida de personas que, como yo, vivían en desesperanza, algunos llevando una vida de mentiras, de falsedad, una vida de excesos, de licor, de drogas, bueno, ¿qué más sé yo? Muchísimas cosas que nos apartan de la vida plena en Cristo. Pero cuando Dios nos corrige o nos azota, como dice la Biblia, es porque su amor nos está llamando a volver al camino por el cual encontramos esa vida, ese gozo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Cristo en el 2020. Sí, en el 2020. Perdón. En el 2000. El 25 de mayo. Sí, el 25 de mayo de 2020 tuve la oportunidad de conocer de Cristo y aceptarlo como mi Señor. Pero todo ese tiempo he perdido el rumbo, porque caminar con Dios no es sencillo. Tiene esperanza, pero no es sencillo, porque vamos a encontrar muchas cosas que nos van a hacer dudar ese mundo en el que vivimos, nos hace tener miedo, nos hace querer devolvernos atrás, y nosotros tomamos la decisión si queremos seguir atrás o comenzar a caminar. Y créanme, Dios nunca nos va a dejar solos. Podemos ir con plena confianza si vengan pruebas. Siempre que seamos disciplinados por Dios, esa va a ser una oportunidad nueva que tendremos de empezar. Puede ser una segunda vez, una tercera, una cuarta, o la que Dios en su bondad decida darnos. El que una persona tenga una nueva oportunidad no significa que todos tengamos el mismo número de oportunidades que ella, pero sí debe ser un motivo para despertar y volver hacia la gracia y misericordia de Dios. Algunos tienen la oportunidad en una primera disciplina, otras veces el Señor prefiere llamarlos a su presencia y evitar que se pierdan. Otros son 2, 3, 4, 5 veces. Y eso no quiere decir que juguemos con la gracia de Dios. Simplemente que nosotros
por su misericordia, somos cuidados hasta que despertemos. En Romanos, en la carta a los Romanos, podemos encontrar lo que nos propone el capítulo 2, verso 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Cuando nos pasan cosas como ese accidente que me sucedió, es eso. Él en su bondad infinita, siendo tolerante con nosotros y paciente, Él nos está guiando al arrepentimiento. En otras palabras, si no cambiamos nuestro caminar errado, estamos despreciando lo que Dios nos ofrece a través de la obra hecha una sola vez y para siempre por Jesucristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, donde lo único que debemos hacer es creer en Él y aceptar su perdón, arrepintiéndonos y empezando a hacer lo bueno, que es lo que es correcto, si de verdad queremos actuar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Además, porque de esa forma no contristamos al Espíritu Santo. El significado de esta expresión es, según la Real Academia en su diccionario, causar tristeza, pena o aflicción. Aquellos que somos padres, ¿cómo nos sentimos cuando nuestros hijos hacen algo que no es lo que esperamos? Así, eso mismo hacemos nosotros con el Espíritu Santo de Dios. De igual forma, en la Biblia, el significado, cuando la epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento se nos aconseja: y no contristéis, no le causes tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Mejor los invito a que leamos todo el capítulo 4 de Efesios para tener una mejor comprensión. No es solamente levantarse y seguir adelante como nos quiere hacer creer la gente, el mundo, de hoy en sus charlas motivacionales, porque si me levanto de una caída en una senda de pecado o perversión, lo que hago es seguir pecando y pues vamos a seguir llevando el bulto. El concepto es no seguir pecando, a agradar a Dios con una conversión genuina que, aunque pueda ser difícil o tenga tropiezos, va a tener la compañía de nuestro precioso Consolador, el Santo Espíritu de Dios. El llamado es entonces a que despertemos, recapacitemos y a que volvamos a empezar nuestro caminar con el Señor, porque estamos a tiempo, porque el Dios que nos creó permita que algo nos pase en la vida es con un propósito de corregirnos y que enderecemos el camino para que vivamos para su gloria y que llevemos fruto como Él siempre lo ha querido, porque nosotros fuimos creados para un fin específico. Ese fin es para su gloria. Podemos leerlo de forma maravillosa en Isaías 43, del verso 1 al 7, siendo este último un hermoso texto que nos dice: en el Antiguo Testamento los planes de Dios, los cuales no son hechos de forma improvisada. Isaías 43 dice en su versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Luego, en el Nuevo Testamento, también podemos encontrar que su pensamiento sobre nosotros no cambia. De hecho, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, nos habla claramente cómo a través de Cristo es que somos hechos completos, porque nos explica quién es Él. Y nos da claridad porque debemos vivir para Él. En otras palabras, después de aceptar su presencia y señorío en nuestras vidas, a lo que estamos llamados es a vivir para honrarle, servirle y glorificarle en todo. ¿Cómo? Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a ir enseñando.
Para terminar, podemos ver que la Escritura está llena de versículos que nos ratifican que como hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, estamos llamados a vivir en santidad, a portarnos honestamente, a glorificarle en todo, con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Es decir, fuimos rescatados para ser nuevas criaturas en la cruz, en el Calvario, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien estará para consolarnos e iluminarnos hasta el regreso de nuestro amado Salvador. De nosotros depende si vamos a ser llevados con Él en la segunda venida o por el contrario, si debido a nuestra necesidad por querer vivir conforme a nuestros deseos, hábitos desordenados y alejados de Él, dejados atrás. Vamos a recordar entonces, porque fuimos creados por Él y para Él con un propósito, vivamos conforme a eso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 lo dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 nos lo dice. Hay una invitación muy bonita que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo. Y dice, seamos un sacrificio vivo para Dios. En Romanos capítulo 12, los 2 primeros versos nos dicen, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vamos a recordar hasta ahí. Fuimos creados por Él y para Él con un propósito. Volvámonos un sacrificio vivo para Dios. Otro, vivamos en santidad, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. O 1 Pedro 4:2 nos dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva o no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Otra razón para recordar es que vivamos en el Espíritu. Nos invita la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Caminemos decorosamente delante de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en hechos y disoluciones, lujurias y lascivias, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos 13:13. Podría yo seguir proponiendo la lectura de más y más versos en la Sagrada Escritura, pero no daría el tiempo para llevar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, donde el principal objetivo es invitarlo a usted o a ustedes a que sigan viviendo para la gloria del Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo more en ustedes y les dé la sabiduría para vivir en santidad, cosa que no es fácil, pero es posible, en prudencia y en amor por nuestro Dios y Creador, y a respetar y a valorar el sacrificio, la muestra de amor que Dios hizo en la cruz por nosotros al morir y entregar su sangre y darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Después de estar viviendo una nueva oportunidad de vida, de la que pido me sea extendida para compartir con mis hijos, mi esposa, mi nieta, mi familia, mis amigos,
Pero lo que es tan importante para llevar un mensaje de arrepentimiento, esperanza y salvación en Él, a todo aquel que lo necesite y lo esté buscando. Ora por mí, te lo voy a pedir. Amigo mío que me escuchas, amiga mía que me escuchas, también comparte este mensaje con esa persona que quiere ver usted restaurada por el Señor. Posiblemente usted no está viviendo este tipo de situación, pero tiene amigos, tiene familiares, tiene vecinos, conocidos que estén viviendo una prueba, una aflicción, y que esté siendo disciplinada por Dios. Porque hay gente que está sufriendo en medio del licor, de las drogas, la prostitución, cosas que de pronto lo llevan a la aflicción y no encuentra como un camino. Créanme, el único camino que hay se llama Jesucristo. Hay libros de superación personal, hay organizaciones de autoayuda. Créanme, he vivido la oportunidad y son gente bien intencionada muchas veces. Pero si no le ponemos el camino mirando a Cristo, difícil, muy difícil. Porque el, lo único que el único que quiere para nosotros es una vida plena y que llevemos ese propósito. Es por eso que insisto. Bueno, y si le gusta este mensaje, denle like, denle suscríbase porque espero estar mandando más mensajes, tal vez más cortos, tal vez un poquito más largos, pero siempre queriendo llevar esta palabra de esperanza para ustedes. Finalmente, en un texto que encontré hoy, leyendo la palabra, en Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros muchas veces nos escondemos de Dios y queremos seguir llevando una vida de fantasía. Y entonces no le confesamos a Dios. Él nos invita a que confesemos nuestros pecados delante de Él. ¿A cuánto estamos? A una oración de distancia. Y si tú no has conocido a Cristo, te invito a que le pidas en una oración sencilla que Él te acepte a ti y que tú lo reconozcas como el Señor y Salvador, como la única esperanza y como el camino, la verdad y la vida que es, de que nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otro camino. Él nos dijo eso. Entonces, quiero darte gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este mensaje y pedirle a Dios que te bendiga, te siga mostrando un camino e invitarte a ti que lo aceptes. Que Dios te bendiga.